Mientras instalaba el nuevo piso en la cocina, mi esposa no notó que yo estaba debajo del mueble del fregadero cuando su hermana llegó. ¿Ya le dijiste que te vas el próximo mes? Mi esposa respondió, ni loca. Primero tengo que asegurarme de conseguir el ascenso, y después tomar la mitad de las cuentas. Discutían los tiempos mientras yo trabajaba en silencio. Me enojé, pero terminé la renovación sin decir lo que escuché. 5 días después, se arrepintió de todo lo que dijo. La verdad es que me quedé paralizado bajo el fregadero. El destornillador en mi mano se detuvo en seco, mientras las palabras de Carmen, mi esposa de 6 años, me atravesaban como un cuchillo. ¿Quieres café? Escuché que le preguntaba a su hermana Laura, como si nada pasara, como si no acabara de destruir mi mundo en cuestión de segundos. Durante horas seguí trabajando, colocando cada loza con precisión, mientras mi mente repasaba una y otra vez la conversación. Habíamos ahorrado 3 años para esta renovación, 3 años de sacrificios para mejorar nuestra casa, y ahora descubría que ella planeaba abandonarme en cuestión de semanas. Terminé el trabajo cerca de las 7 de la tarde. Carmen entró a la cocina y me abrazó por la espalda, comentando lo hermoso que había quedado el piso. Te ha quedado precioso, Javier. Valió la pena cada peso que ahorramos. Me dijo con una sonrisa que ahora veía como falsa. Me limité a asentir. No podía mirarla a los ojos sin revelar lo que sabía. Necesitaba tiempo para pensar. Esa noche, mientras cenábamos, observé cada uno de sus gestos, como no lo había notado antes. Las llamadas en voz baja, las salidas repentinas con su hermana, las horas extra en la oficina. Ahora todo cobraba sentido. No era paranoia, era intuición. ¿Qué te pasa? Estás muy callado, me preguntó Carmen mientras lavaba los platos. Nada, solo estoy cansado por la instalación, respondí forzando una sonrisa. ¿Cómo va lo del ascenso en tu trabajo? Sus ojos se iluminaron. Creo que tengo buenas posibilidades. La próxima semana tengo la entrevista final con los directivos. Me alegro, dije, sintiendo como la rabia crecía en mi interior. Ese ascenso que tanto deseaba no era para nosotros, era su boleto de salida. Los siguientes días fueron una tortura. Mantuve una fachada de normalidad mientras planificaba mi siguiente movimiento. Carmen trabajaba en una importante firma de contabilidad, y yo sabía que el ascenso que esperaba significaría un aumento de sueldo considerable. Un aumento que, aparentemente, planeaba usar para su nueva vida sin mí. También sabía que su jefe, Roberto Méndez, era un hombre justo que valoraba la honestidad por encima de todo. Lo había conocido en varias cenas de la empresa, y siempre me había tratado con respeto. El jueves por la mañana, 3 días después de escuchar aquella conversación devastadora, tomé una decisión. Carmen salió temprano a una reunión dejando su computadora en el estudio. No me sentía orgulloso de lo que iba a hacer, pero necesitaba pruebas, necesitaba confirmar mis sospechas. La contraseña fue fácil de adivinar, el nombre de su gato seguido del año en que nos conocimos. Una vez dentro, no tardé en encontrar lo que buscaba. En su correo electrónico, había toda una carpeta etiquetada como mudanza, con mensajes intercambiados con Laura sobre apartamentos, costos y planes. También encontré conversaciones con un tal Miguel, aparentemente su jefe directo, donde discutían no solo temas laborales, sino también personales. Demasiado personales. No puedo esperar a que consigamos el proyecto Arteaga. Con ese ascenso, finalmente podré dar el paso que tanto he postergado, decía en uno de los mensajes. Javier no sospecha nada, cree que estoy feliz con nuestra vida mediocre. Así describía nuestra vida juntos. 6 años de matrimonio reducidos a una palabra. Mediocre. Con manos temblorosas, imprimí varios de esos correos. No sabía exactamente qué haría con ellos, pero sentía que necesitaba esa evidencia. Luego, casi sin pensar, hice algo que cambiaría todo. Redacté un correo dirigido a Roberto Méndez, el director general de la empresa, adjuntando las conversaciones entre Carmen y Miguel. No escribí nada en el cuerpo del mensaje, solo adjunté los archivos y presioné enviar. Inmediatamente sentí una mezcla de alivio y pánico. ¿Qué acababa de hacer? Por un lado, sentía que había recuperado algo de control. Por otro, sabía que acababa de cruzar una línea. Ya no había vuelta atrás. El clic del correo enviado resonó más fuerte en mi mente que cualquier martillazo durante la instalación del piso. Me quedé sentado frente a la pantalla, observando cómo el mensaje desaparecía de la bandeja de salida y se archivaba en la carpeta de correos enviados. Un silencio espeso llenó la habitación, roto solo por el leve zumbido del ventilador de la computadora. Había cruzado una línea de la que ya no podía volver, y el peso de esa decisión se sentía como una losa sobre mi pecho. Me levanté despacio, con la mirada fija en el suelo recién instalado, como si pudiera encontrar allí alguna respuesta. ¿Qué había hecho realmente? ¿Era una traición o justicia? El zumbido del celular en el bolsillo me sobresaltó. Era un mensaje de Carmen. Llegaré tarde, amor. La reunión se alargó. Te amo. Me quedé mirando esas palabras con una mezcla de rabia y tristeza.
Qué fácil le resultaba decirme que me amaba, mientras planificaba su huida como si nuestra vida juntos no hubiera significado nada. Caminé por la casa como un extraño, como si ya no me perteneciera. Las paredes, las fotos, los muebles, todo lo habíamos elegido juntos. Y sin embargo, ella había elegido marcharse sola. Fui al cuarto de herramientas y me senté en la banquita que usaba cuando lijaba madera. Acaricié el destornillador que aún tenía en el bolsillo desde la instalación de la cocina. Todavía tenía polvo de cerámica en las uñas. Todo se sentía tan absurdo, tan fuera de lugar. Me pregunté qué haría Roberto Méndez cuando recibiera los correos. ¿Confrontaría a Carmen? ¿Despediría a Miguel? ¿Me buscarían a mí para explicaciones? La idea de que esa bomba ya había sido lanzada y que no podía detenerla me mantenía en una tensión insoportable. Esa noche, fingí estar dormido cuando Carmen llegó. La escuché dejar las llaves, quitarse los zapatos, caminar con cautela por la casa. Tal vez sabía que algo había cambiado. Tal vez, sin saberlo, ya sentía el crujido de la verdad bajo sus pies, igual que el piso nuevo que ahora pisaba. Se metió a la cama lentamente, su cuerpo frío al contacto con el mío. Me abrazó por la espalda, como solía hacerlo cuando necesitaba sentirse segura. Pero yo ya no era su refugio. Al día siguiente, revisé mi correo apenas me desperté. No había respuesta de Roberto. Ninguna notificación, ningún error de entrega. Eso solo podía significar que lo había recibido. Durante todo el día, Carmen actuó como si nada pasara. Preparó desayuno, hizo un par de llamadas, y luego se fue a la oficina como cualquier otro viernes. Pero algo en su tono, en su forma de mirar, me hacía pensar que comenzaba a sospechar. Yo no fui a trabajar. Llamé y pedí el día libre, alegando una intoxicación. En realidad, me quedé en casa con el estómago revuelto, pero no por comida. La ansiedad me carcomía, y sentía que cada minuto me acercaba al colapso. Cerca del mediodía, llegó una notificación, correo recibido, leído a las 11:27 de la mañana. Era la confirmación que no sabía que necesitaba, y al mismo tiempo, la sentencia que no podía evitar. A las 3 de la tarde, el celular de Carmen comenzó a sonar en la cocina. Ella lo había olvidado sobre la mesa antes de salir. Era Laura, su hermana. El nombre parpadeaba en la pantalla. No contesté, pero el mensaje que llegó después iluminó la pantalla. ¿Te llamaron ya? Me acaba de hablar Roberto. Están revisando todo. ¿Qué pasó? El corazón me golpeó el pecho como un tambor de guerra. Así que ya había empezado. El efecto dominó estaba en marcha. No había vuelta atrás. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Miguel. No contesté. Apagué el celular y lo dejé sobre el sofá. Me senté frente al ventanal del comedor y observé las nubes moverse lentamente en el cielo. Me pregunté cómo terminaría todo. Si después de esta tormenta quedaría algo en pie. O si, simplemente, me convertiría en el hombre que lo perdió todo por atreverse a saber la verdad. Cuando Carmen regresó esa noche, su rostro era una mezcla de confusión, miedo y rabia contenida. No dijo nada al entrar. Solo me miró fijamente. Yo tampoco hablé. Nos observamos por largos segundos, como si estuviéramos esperando que el otro hiciera el primer movimiento en una batalla inevitable. ¿Sabes algo?, preguntó finalmente, con la voz temblorosa. Depende, respondí, levantándome con calma. ¿Tú tienes algo que contarme? Sus ojos se abrieron apenas un poco más, lo justo para delatar su culpa. No necesitaba decirlo. Lo vi en su expresión. Lo que más me dolió no fue que lo negara, sino que no intentara explicarse. No hubo disculpas. No hubo lágrimas. Solo silencio. Como si todo estuviera dicho. Y tal vez lo estaba. Porque esa noche dormimos en camas separadas. Y el amor, o lo que quedaba de él, también. Desperté con un nudo en el estómago. Carmen no estaba en la habitación. Su ausencia ya no me sorprendía. En realidad, comenzaba a acostumbrarme a la idea de que su presencia había sido, durante mucho tiempo, una ilusión. Bajé a la cocina. El piso que con tanto amor instalé parecía burlarse de mí. El mismo lugar donde escuché las palabras que lo cambiaron todo seguía en perfecto estado. Impecable. Como si nada hubiera pasado. Había una nota sobre la mesa. Salí a casa de mis padres. No me llames. Su caligrafía seguía siendo suave, elegante, pero ahora me resultaba falsa. ¿A casa de sus padres? Perfecto. No era la primera vez que acudía a ellos cuando quería escapar. Tomé las llaves del auto y decidí ir detrás. Necesitaba verla reaccionar fuera de nuestro espacio, en territorio neutral. Aunque decir que la casa de sus padres era neutral sería mentir. Nunca me habían aceptado del todo. Su madre, doña Verónica, siempre me vio como un obstáculo para los planes de su hija. Y su padre, don Ernesto, un abogado retirado con voz autoritaria y juicio rápido, apenas me dirigía la palabra en las reuniones familiares. Al llegar,
Estacioné frente a la entrada y vi su auto. La puerta estaba entreabierta. Caminé hacia la casa y toqué 2 veces. Fue Laura, su hermana, quien abrió. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado. Javier, no deberías estar aquí, dijo en voz baja. ¿Por qué? ¿Porque ya no soy parte de la familia? ¿O porque se están reuniendo para encubrir a Carmen? Pregunté sin rodeos. Laura bajó la mirada y se hizo a un lado. Entré. En la sala estaban todos. Carmen sentada en el sofá, con los brazos cruzados y la mirada perdida. Su madre a su lado, con expresión severa. Su padre de pie junto a la chimenea, como si fuera un fiscal esperando el momento de hablar. ¿Vienes a buscar pelea, Javier?, preguntó don Ernesto, sin molestarse en saludar. Vengo a buscar la verdad, respondí. Aunque ya la sé. Verónica se levantó de inmediato. ¿Cómo te atreves a irrumpir así en nuestra casa? Tú no sabes todo lo que Carmen ha pasado. Siempre tan controladora, tan absorbente. ¿Y te sorprende que quiera algo más? Me congelé. ¿Absorbente? ¿Controlador? Yo. Carmen no decía nada. No me defendía. No negaba. Solo miraba el piso, como una niña regañada que sabe que será perdonada por sus padres sin importar lo que haya hecho. ¿Algo más? ¿Es eso lo que ustedes llaman engañar? ¿Mentir? ¿Planear mudanzas a escondidas? Repliqué, con la voz quebrada de rabia. Laura intervino. Javier, no es lo que piensas. Ella solo estaba confundida. No era definitivo. ¿Y entonces por qué hablaban de dividir cuentas, de buscar departamentos, de mudarse sin decirme nada? Grité. El silencio fue inmediato. Carmen por fin levantó la mirada. No quería herirte. No sabía cómo decirte que ya no era feliz. No sabía cómo dejar todo esto sin destrozarte. Lo lograste de todos modos, pensé. Pero no lo dije. Verónica se acercó a su hija y le tomó la mano. Has hecho bien en venir aquí. Nosotros siempre estaremos para ti. Esta casa siempre será tu refugio. Ahí lo entendí todo. Siempre habían estado al tanto. Quizás no de los detalles, pero sí del desamor, de su deseo de irse. Tal vez hasta la alentaron. Tal vez Laura no vino solo a visitarla esa tarde, sino a confirmar el plan. Nunca fui parte de esta familia, ¿verdad? Dije, sin esperar respuesta. Fuiste una fase. Uno más de sus errores, susurró Ernesto, sin mirarme. Ese comentario me sacudió más que cualquier otro. 6 años de matrimonio, de cenas navideñas, de fotos, de esfuerzo, y para él, yo era solo un error. Carmen soltó la mano de su madre y se puso de pie. No digas eso, papá. Javier no es un error. Solo, ya no encaja en lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Un jefe que te susurra cosas dulces entre informes financieros? ¿Un apartamento sin historia ni pasado? ¿Un ascenso construido sobre mentiras? Disparé. Ella no respondió. Solo retrocedió. Laura se acercó y se interpuso entre los dos. Ya basta, Javier. Ya no se trata de ganar una discusión. Estás hiriendo a todos. Me giré hacia ella, dolido. ¿Y qué hay de mí? ¿No fui yo el que puso las baldosas mientras ustedes planificaban la traición? ¿No fui yo el que dio todo mientras tú, Laura, le decías que se escapara sin decirme nada? ¿No te bastó con destruir tu matrimonio que ahora quieres destrozar el nuestro? Laura palideció. Carmen la miró sorprendida. ¿Qué dijiste?, preguntó Carmen, en un hilo de voz. Eso. Que tu hermana te animó a dejarme. Que compartieron correos, planes, mentiras. Eso no es cierto, dijo Laura rápidamente, nerviosa. Pero Carmen ya no parecía tan segura. Por primera vez, vi la duda en sus ojos. Quizás no lo sabía todo. Quizás sí hubo algo que no compartieron. El conflicto no solo era mío y de Carmen. Era de todos ellos. Una familia con secretos, con alianzas silenciosas y traiciones disfrazadas de apoyo. No vine aquí a rogarte, Carmen. Vine a que me dijeras a la cara lo que planeabas hacer. Porque merezco, al menos, la verdad. Ella tragó saliva. Me miró, como si me viera de nuevo por primera vez en meses. Lo iba a hacer después del ascenso. Quería que tuvieras algo de tiempo para prepararte. ¿Prepararme? ¿Te parece que preparar al otro para ser abandonado es un acto de amor? Grité. Entonces se hizo un silencio largo. Un silencio incómodo, real, crudo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella finalmente. Ya lo hice, respondí. Pregúntale a tu jefe. Pregúntale a Miguel. Pregúntale a todos los que pensaron que podían destruir una vida sin consecuencias. Di media vuelta y salí de esa casa. Pero mientras cerraba la puerta, escuché la voz de Verónica, la madre de Carmen, susurrando con veneno. Te advertí que él era como su padre. Esa última frase se me clavó como una espina directa al corazón. Te advertí que él era como su padre.
Cerré la puerta sin hacer ruido, pero por dentro rugía. Caminé hacia el auto tambaleándome, como si las palabras me hubieran cortado las piernas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué sabía Verónica de mi padre que yo no? Me senté frente al volante sin encender el motor. Solo me quedé ahí, con las manos en el regazo, el pecho apretado y la garganta ardiendo. No había escuchado a nadie hablar de mi padre en años. Apenas si yo mismo hablaba de él. Se fue cuando yo tenía 8 años, una noche cualquiera, dejando a mi madre con deudas, silencio y una nota que decía simplemente: lo siento. No pude con esto. Nunca lo volví a ver. Nunca lo busqué. Para mí, él no existía. Pero ahora, Verónica traía su fantasma de vuelta como si supiera algo más. Y lo dijo con desprecio. Como si todo esto fuera una maldición heredada. Manejé sin rumbo durante horas. Pasé por calles conocidas, por avenidas que alguna vez recorrimos juntos. Recordé nuestras primeras citas, las tardes en las que nos reíamos sin motivo, cuando el amor parecía indestructible. Y ahora, 6 años después, estaba todo partido en 1000 pedazos. No podía volver a casa. No podía soportar mirar ese piso perfecto que me recordaba todo lo que se había quebrado. Me detuve en un motel a las afueras de la ciudad. Pagué en efectivo. No quería que Carmen supiera dónde estaba. Esa noche no dormí. Releí los correos, uno por uno, como si torturarme sirviera de algo. Pero lo que realmente no podía sacar de mi cabeza era esa frase: como su padre. A la mañana siguiente, llamé a mi madre. No hablábamos tanto como antes, pero siempre respondía al primer timbrazo. «Hola, hijo. ¿Todo bien?», preguntó con voz cálida. Me costó tragar. «¿Qué pasó entre tú y papá antes de que se fuera?». Hubo un silencio del otro lado. Casi podía escuchar cómo su respiración se detenía. «¿Por qué me preguntas eso ahora? Necesito saberlo. Mamá, por favor. Solo dime la verdad». La escuché suspirar, como si cargara con esa historia desde hace décadas. «Tu papá no era malo. Solo estaba roto. Siempre pensó que no era suficiente para nosotros. Que no podía darte la vida que merecías. Y un día simplemente se fue. Nunca supimos nada más». «¿Te engañó?». «No», dijo con seguridad. Él no era así. Pero sí era inseguro, celoso, lleno de miedo. Tenía una forma muy egoísta de amar. Quería controlarlo todo. Quería que lo admiraras, aunque él mismo no se admiraba nada. Me quedé en silencio. Verónica dijo que yo era como él. Y mamá lo describía como un hombre débil, inseguro, pero no malvado. Tal vez eso era lo que ella veía en mí. Tal vez Carmen también. Colgué después de agradecerle, pero no me sentí más aliviado. Solo más confundido. Esa tarde decidí regresar a casa. Necesitaba mis cosas, pero sobre todo necesitaba claridad. Al entrar, la casa estaba vacía. Todo estaba en orden, como si el caos emocional no hubiera dejado huella física. Fui al estudio. La computadora de Carmen ya no estaba. El estante donde guardaba sus documentos estaba vacío. Revisé el closet, faltaba ropa. Su cepillo, su maquillaje, sus perfumes. Todo lo esencial. Se había ido. En apenas un día, se había ido. No dejó nota. No dejó explicación. Solo el eco de su decisión flotando entre las paredes. Revisé mi correo. Ningún mensaje de Roberto. Ni de ella. Ni de nadie. Era como si hubieran borrado su rastro de mi vida. Pero entonces, una notificación me sacudió. Era un correo nuevo, sin asunto. Solo una línea: «Lo que hiciste fue cruel. Pero entiendo por qué lo hiciste». Era de Carmen. No había firma. No decía adiós. Solo eso. Me dejaba con el sabor amargo de la ambigüedad. ¿Entendía? ¿O solo buscaba cerrar el capítulo sin asumir responsabilidad? Las semanas siguientes fueron un desfile de rumores. Un amigo de la empresa me llamó un martes por la noche. ¿Supiste lo de Miguel? ¿Qué pasó? Lo suspendieron. Dicen que alguien filtró correos comprometidos. Carmen también pidió una licencia. ¿Y Roberto? Lo despidieron. Todo apunta a que no quería escándalos internos, así que hicieron limpieza silenciosa. No respondí. Solo colgué. Me senté en el borde de la cama y sentí el peso del mundo en mis hombros. Mi decisión había tenido consecuencias. Reales. Serias. Pero ninguna de ellas me devolvía lo que perdí. En medio de ese torbellino, recibí una llamada inesperada. Era Verónica. «Javier», dijo sin titubeos. «No llamo para discutir. Llamo porque hay algo que necesitas saber. Después de todo lo que dijeron, tu padre y Carmen tienen más en común de lo que crees». No quise herirte con ese comentario, pero creo que debes entender por qué lo dije. Me quedé en silencio. Tu padre se fue porque alguien lo empujó a hacerlo. Mi hermana. Ella era la amante. ¿Qué? Sí.
Se enamoró de él. Le prometió una vida diferente. Él se sintió atrapado en la vida con tu madre. No supo cómo manejarlo. Y huyó. ¿Y cómo sabes tú todo eso? Porque yo fui quien lo enfrentó. Y porque vi cómo los secretos destruyen familias. Por eso, cuando vi a Carmen caminar hacia el mismo camino, supe que la historia se repetía. Pero esta vez, no lo detuve. Colgué. No podía seguir escuchando. Estaba demasiado agotado emocionalmente para cargar con pecados heredados. Pero esa llamada me hizo ver algo. Yo tenía que romper ese ciclo. No iba a vivir huyendo. No iba a vivir lamentando. Carmen me traicionó, sí. Pero yo había permitido muchas cosas también. Cerré el correo. Cerré los recuerdos. Me serví un café y me senté frente al piso que yo mismo instalé. Tal vez ahí empezaría de nuevo. Tal vez, después de todo, todavía quedaba algo por construir. Una semana después del silencio absoluto, cuando ya había empezado a recoger los pedazos de mi vida, Carmen volvió. No con una llamada. No con un mensaje. Volvió en persona. Era un martes por la tarde, y yo había regresado temprano del trabajo. Había comenzado a ir solo media jornada mientras organizaba mis emociones y el caos financiero que venía con el divorcio inminente. Al abrir la puerta, la vi ahí, sentada en las escaleras del porche como si el tiempo no hubiera pasado, como si no hubiera destrozado mi vida con cada palabra dicha bajo el fregadero. Tenía el cabello recogido y los ojos ocultos detrás de unas gafas oscuras. Pero su postura delataba cansancio. No físico. Cansancio del alma. ¿Podemos hablar?, preguntó sin levantarse. No le respondí. Simplemente pasé junto a ella y abrí la puerta. No le dije que entrara. Pero ella lo hizo de todos modos. El interior de la casa era el mismo, pero ahora parecía un lugar abandonado emocionalmente. Las flores en el comedor estaban secas. El reloj de la sala marcaba una hora equivocada. El aire era denso. No vengo a pedirte que me perdones, dijo, dejando su bolso sobre el sofá. Bien, fue lo único que pude decir. Me quedé de pie junto a la puerta, sin moverme. No quería estar cerca de ella. No todavía. Me enteré de todo. Miguel fue despedido. Roberto renunció. Me suspendieron. El departamento que Laura y yo íbamos a alquilar, lo perdimos. Todo se vino abajo en cuestión de días. Me crucé de brazos, esperando que eso la detuviera. Pero continuó. No me molesta que hayas enviado los correos. Me molestó más que no hayas dicho nada en persona. Que simplemente te marcharas sin pelear. ¿Pelea? ¿Querías que peleara por ti mientras planeabas dejarme como si fuera un mueble viejo? Espeté. No. Solo, no esperaba que reaccionaras con silencio. Con tanta calma. Eso fue peor. Fue como ver a un muerto. Como hablar con un fantasma. Me acerqué apenas un paso. ¿Qué esperabas? ¿Que te rogara? ¿Que me pusiera de rodillas a preguntarte por qué lo hacías? No, dijo bajando la cabeza. Pero esperaba que me odiaras con ruido. No con vacío. Se quitó las gafas y ahí lo noté. Había llorado. Mucho. La verdad. Miguel me gustaba. Sí. Me escuchaba. Me hacía sentir vista. Pero nunca pasó nada físico. Jamás dormí con él. Solo fue, emocional. Una vía de escape. No cambia nada. El dolor no necesita un cuerpo para instalarse. Solo palabras. Y tú las dijiste. Lo sé. Pero, su voz se quebró. Después de todo, me di cuenta de algo. Nadie me conocía como tú. Nadie me vio como tú lo hiciste cuando no tenía nada. Cuando llegué a esta ciudad con miedo y tú pintaste mi primer departamento. Me hiciste sopa cuando me enfermaba. Tú veías en mí cosas que ni yo veía. Pero en algún punto, dejé de verte. Y aún así lo ibas a dejar todo. Sin una despedida. Sin una conversación. Porque me sentía atrapada. Porque pensaba que si hablaba contigo, no tendría el valor de irme. Y no era justo quedarme por culpa de la nostalgia. Hice una mueca. ¿Y ahora qué quieres, Carmen? ¿Qué se supone que debo hacer con todo esto? ¿Perdonarte? ¿Volver contigo como si nada pasó? No, dijo firme. Solo vine a decirte que estoy embarazada. El mundo se detuvo. Literalmente. Podía escuchar el tic-tac del reloj atrasado. El corazón me martilló el pecho. ¿Qué dijiste? Estoy embarazada. Lo supe hace 4 días. Me hice la prueba 3 veces. Fui al médico. Y, es tuyo. Tiene que ser tuyo. Mis piernas flaquearon. Me senté sin pensar. Ella se quedó de pie, como si no supiera si acercarse o no. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque tienes derecho a saber. Porque este bebé es lo único real que me queda de ti. Lo miré todo en silencio. Sus ojos, su vientre a un plano, su postura.
No parecía mentira. No esta vez. Y entonces lo supe, no había terminado. Esta historia no se había roto por completo. Se había partido, sí. Pero ahora había una nueva pieza en juego. Una vida. ¿Vas a usarlo para volver a entrar en mi vida? ¿Como ficha de rescate emocional? No, respondió con calma. No espero nada de ti. Solo vine a decirte la verdad. Puedes hacer lo que quieras. Solo, piensa en él o ella. Aunque no me perdones. Aunque no volvamos a hablarnos. Salió sin esperar respuesta. Se fue dejando atrás una bomba de tiempo. Me quedé en silencio, con la mirada fija en la puerta, como si esperara que volviera a entrar. Pero no lo hizo. Esa noche dormí poco. Y cuando lo hice, soñé con dos cosas, el llanto de un bebé, y el sonido de unas baldosas rotas bajo mis pies. No dormí. Las horas pasaban como ladrillos cayendo uno tras otro sobre mi pecho. Me recostaba. Me sentaba. Caminaba por la casa como un fantasma. Como si pudiera espantarme a mí mismo. Ella estaba embarazada. Carmen estaba embarazada. Y decía que era mío. ¿Cómo se supone que debía reaccionar a eso? ¿Celebrarlo? ¿Huir? ¿Perdonarla solo porque dentro de ella latía una parte de mí? Lo primero que hice fue revisar el calendario mentalmente. Era posible. Claro que lo era. No habíamos dejado de dormir juntos hasta hacía poco. Pero la duda no tardó en envenenarlo todo. ¿Y si no era mío? ¿Y si decía que lo era solo para suavizar la caída? ¿Y si todo esto era una jugada más, disfrazada de remordimiento? Me senté en la cocina, con una taza de café entre las manos temblorosas. Observé el piso que instalé. El mismo donde escuché la traición. El mismo que ahora sostenía mi posible paternidad. Quise llamarla. Quise escribirle. Pero no lo hice. Tenía que pensar. Tenía que sentir todo antes de reaccionar. Al día siguiente, fui a ver a mi madre. No le conté todo. Solo lo esencial. ¿Y tú qué quieres hacer? Me preguntó mientras servía té. Porque la decisión más difícil no es si la perdonas, sino si puedes amar a alguien que vendrá al mundo con todo esto encima. No sé si quiero implicarme, respondí. Siento que sería injusto para el niño crecer en medio de este caos. Pero también siento que si no lo hago, viviré con ese vacío para siempre. Mamá me miró largo rato. Tu padre huyó. Y créeme, eso dejó heridas más profundas que su infidelidad. No cometas el mismo error. Tú no eres él. Volví a casa cargado de pensamientos. Mi madre tenía razón. El dolor de un padre ausente es más fuerte que el de una traición. Al menos en el alma de un hijo. Pero eso no facilitaba las cosas. Esa noche, mientras miraba el techo desde la cama, tomé una decisión. Tenía que enfrentarla. No por ella. Por mí. Y por ese niño. La cité en un café del centro, uno al que solíamos ir antes de casarnos. Pensé que ella no vendría. Pero llegó. Con un vestido gris y una expresión indefinible. Nos sentamos frente a frente, con la distancia exacta entre el perdón y el rencor. Gracias por venir, le dije. Gracias por llamarme, respondió, con voz baja. No voy a jugar juegos. Si el bebé es mío, quiero saberlo con certeza. Quiero hacerme la prueba cuando sea posible. Ella asintió. Está bien. Lo entiendo. Y si lo es, continué, voy a estar presente. No por ti. Por él. O por ella. Porque no quiero que mi hijo o hija crezca sin saber quién soy. Porque eso lo llevo clavado desde que tengo memoria. Carmen bajó la mirada. Las lágrimas no tardaron. No vengo a suplicarte que volvamos, dijo, con la voz rota. Solo quiero que sepas que me equivoqué. Que cuando te perdí, me di cuenta que era contigo con quien quería este hijo. Pero ya era tarde. No respondí. Solo respiré hondo. No sé si algún día podré perdonarte, Carmen. No sé si lo que rompiste pueda repararse. Pero el niño, él no tiene la culpa. Y no voy a repetir la historia de mi padre. Ese día no hubo abrazos. No hubo reconciliación. Pero hubo algo más poderoso, una tregua. Salimos del café sin tocar el tema de nosotros. Solo hablamos del bebé. De las próximas ecografías. De cómo organizaríamos los tiempos, los gastos, las decisiones. Al menos por ahora. Esa noche, en casa, saqué una caja vieja del armario. Dentro, fotos de nuestra boda. Cartas. Recuerdos que hasta hace poco me quemaban. Las miré sin odio. Solo con tristeza. Tal vez lo nuestro había terminado. Tal vez lo que venía sería una nueva historia, con un nuevo protagonista. Uno que aún no nacía. Pero que ya lo había cambiado todo. Me acosté y por primera vez en semanas, dormí. Profundamente. Soñé con un pequeño par de pies caminando sobre el piso nuevo. Con risas. Con una nueva voz en casa.
Y aunque el dolor seguía ahí, algo dentro de mí empezó a latir distinto. No era amor por Carmen. Era algo más profundo, más instintivo, más real. Era amor por alguien que aún no conocía, pero que ya empezaba a salvarme. El día de la ecografía llegó más rápido de lo que esperaba. Carmen me escribió 2 noches antes. Fue un mensaje corto, sin adornos, el jueves a las 9:30 de la mañana, en el Centro Vida Materna. Si quieres venir. Me quedé mirando ese mensaje por largos minutos. No había exigencias. No había promesas. Solo una invitación abierta. Una puerta entreabierta. Y aún así, me costó decidir. Me debatí entre el orgullo y la responsabilidad, entre lo que había sido y lo que aún podía llegar a ser. Pero al final, fue la imagen que soñaba cada noche, unos pies pequeños corriendo por el pasillo, lo que me hizo levantarme temprano el jueves. Me puse una camisa limpia. Me afeité. No por ella. Por mí. Por quien iba a ver. Al llegar, Carmen ya estaba en la sala de espera. Llevaba un suéter azul marino y el cabello suelto. Tenía una expresión nerviosa, como si no supiera si abrazarme o mirarme desde lejos. «Hola», dije con voz queda. «Hola», respondió sin moverse. El silencio fue incómodo, pero también necesario. Nos llamaron rápido. El consultorio olía a desinfectante y tranquilidad. Una doctora joven, de sonrisa amable, nos saludó y nos pidió que tomáramos asiento. ¿Primera ecografía?, preguntó. Carmen asintió. ¿Papá o acompañante? Papá, respondí sin dudar. Sentí un cosquilleo en el estómago al decirlo. Era la primera vez que pronunciaba esa palabra en voz alta. Papá. La doctora asintió y bajó las luces. Carmen se recostó en la camilla y levantó la blusa. Yo me senté junto a ella, sin saber dónde poner las manos. Entonces comenzó. El gel frío. El silencio. El sonido blanco de la máquina. Y luego, ahí estaba. Una figura diminuta en la pantalla. Borrosa. Temblorosa. Viva. Mi garganta se cerró. Ese es el bebé, dijo la doctora, con tono sereno. Ya se puede ver la cabeza, los bracitos, y aquí está el corazón. Activó un botón y de pronto, la habitación se llenó con el sonido más puro que jamás había escuchado. Bum bum. Bum bum. Bum bum. Un latido. Pequeño. Acelerado. Inocente. Inesperadamente, mío. Sentí un golpe en el pecho, como si ese corazón diminuto se sincronizara con el mío. No lloré. No me moví. Solo miré la pantalla como si fuera un milagro. Carmen giró la cabeza hacia mí. Yo no la miré. No podía despegar los ojos de esa forma pixelada que, de algún modo, ya amaba sin condiciones. ¿Quieres una impresión?, preguntó la doctora. Sí, dije, con voz temblorosa. Nos entregó una pequeña imagen en blanco y negro. Carmen la tomó primero. La miró en silencio, luego me la entregó. Nuestras manos se rozaron. Fue un instante. Un pulso. Salimos del consultorio sin hablar. Afuera, el sol brillaba como si no supiera que todo había cambiado. Nos detuvimos en la vereda. Carmen rompió el silencio. Gracias por venir. No pensé que lo harías. Yo tampoco, dije. Pero necesitaba conocerlo. Aunque sea así. Te pareces a tu padre cuando lo miras, murmuró. A veces pienso que eso fue lo que más me alejó de ti. No soy él. Lo sé. Pero tenía miedo de que tú también desaparecieras un día sin avisar. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué nombre le das a irte en silencio con tu hermana y planear una mudanza a escondidas? Respondí sin agresividad, solo con verdad. Carmen bajó la mirada. He cambiado mucho desde entonces. Quizá no sea suficiente, pero no soy la misma. Yo tampoco. Carmen asintió y comenzó a caminar hacia su auto. Me quedé en la acera, con la ecografía entre las manos. Vi cómo se alejaba, cómo se perdía entre el tráfico. Pero esta vez no sentí rabia. Ni rencor. Solo una nueva certeza. Ese niño, ese corazón que escuché latir, merecía más que padres rotos. Merecía verdad. Amor. Presencia. Cuando llegué a casa, enmarqué la ecografía. La puse sobre la mesa de noche. No para recordar a Carmen. Para recordar quién era yo ahora. Un hombre que, sin planearlo, había dejado de ser solo él. Un hombre que, a pesar de todo, estaba listo para amar de nuevo. No a ella. A quien venía en camino. Mi hijo. O mi hija. Mi nueva razón. Esa noche, me dormí con una sonrisa. No por lo que perdí, sino por lo que, a pesar de todo, estaba por llegar. La noticia no tardó en llegar a oídos de quienes siempre creyeron tener derecho a opinar. Los padres de Carmen. Mi madre. Laura. Todos ellos, en menos de una semana, sabían que Carmen estaba embarazada.
Y también sabían que yo había decidido estar presente como padre, pero no como pareja. Era una decisión que parecía razonable, justa, equilibrada. Pero para ellos, fue una afrenta. La primera llamada llegó un sábado en la mañana. Era Verónica, su madre. No me saludó. Así que eso es todo, ¿eh? ¿Vas a jugar al papá de fin de semana mientras mi hija carga con todo? Buenos días, señora, respondí, controlando el impulso de colgar. No voy a jugar a nada. Voy a ser padre. Presente. Comprometido. Pero no voy a vivir una mentira. Mentira es lo que tú haces. Espetó. ¿Crees que puedes pararte ahí, en la consulta, emocionarte con una ecografía, y luego desentenderte del resto? Esto no es un contrato que firmas a la mitad. ¿Y qué esperaba? Le pregunté, alzando la voz por primera vez. Que fingiera que todo está bien. Que me olvidara de las traiciones, de las mentiras, del plan que hizo con su hija para desaparecer de mi vida. ¿Solo porque ahora viene un bebé en camino? Lo que venga en camino es más importante que tus heridas, Javier. No se trata de ti. Me quedé en silencio. Porque, por más rabia que me causara, sabía que esa última frase era cierta. Pero eso no le daba derecho a manipularme. Mi decisión es definitiva. Estaré ahí como padre. Pero la pareja murió el día que escuché a su hija llamarme vida mediocre. Colgó sin despedirse. Respiré hondo. Sabía que vendrían más. Y vinieron. Laura me escribió un mensaje largo, lleno de reproches disfrazados de preocupación. Carmen necesita estabilidad, Javier. No solo una visita quincenal y transferencias bancarias. El niño necesita una familia, aunque tú no lo veas así. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que nada de lo que dijera bastaría. A los ojos de ellos, yo siempre sería el villano. El que no luchó. El que no perdonó. El que no intentó suficiente. Y, por supuesto, nadie mencionaba que Carmen se fue primero. Que Carmen destruyó todo antes de que yo siquiera tuviera oportunidad de pelear por lo que habíamos construido. Llamé a mi madre esa noche. Supongo que ya sabes, le dije. Sí. Carmen me lo contó. Me dijo que decidiste ser solo padre. ¿Y tú qué opinas? Pregunté con miedo. Mamá guardó silencio un momento. Opino que hiciste bien en no regresar a un lugar que te traicionó. Pero también opino que, si decides ser padre, tendrás que soportar muchas cosas. No solo pañales. También opiniones. Y presiones. Y gente que cree que tiene más derecho que tú sobre tu hijo. Cerré los ojos. No quiero que mi hijo crezca sintiendo que no somos una familia. Pero tampoco puedo volver a construir algo con cimientos podridos. Entonces haz lo que sabes hacer, dijo mamá con suavidad. Crea algo desde cero. Algo nuevo. Algo que sea solo de ustedes dos. Algo limpio. Me aferré a esas palabras. Pero la presión seguía aumentando. Una semana después, Carmen me pidió que la acompañara a una reunión familiar. Solo estarán mis padres y Laura, dijo, con voz neutra. Quieren hablar de todo esto. De cómo será. De lo que sigue. Dudé. Mucho. Pero fui. No por ellos. Por el bebé. La reunión fue en casa de sus padres. El mismo lugar donde todo se había quebrado semanas atrás. Entré con el corazón encogido, esperando una emboscada emocional. Y no me equivoqué. No puedes pretender criar a un niño en dos casas, dijo Ernesto, apenas nos sentamos. Eso no es estabilidad. No pretendo nada, respondí. Estoy dispuesto a compartir la custodia, a estar presente, a involucrarme en todo. Pero no voy a vivir con alguien que ya decidió dejarme una vez. Eso fue un error, intervino Carmen, sin mirarme. Pero uno que ya no puedo cambiar. Javier ha sido claro. Y yo, lo respeto. Laura frunció el ceño. ¿Y tú crees que ese respeto alcanzará cuando tengas que explicar a tu hijo por qué sus padres viven separados desde antes de su nacimiento? No voy a mentirle, dije. Le diremos la verdad. Que hubo amor. Que hubo errores. Pero que, por sobre todo, hubo un compromiso con él. Verónica negó con la cabeza. Eso no es una familia. Eso es una ruina decorada. Pues entonces decorémosla bien, dije, con una firmeza que ni yo esperaba. Porque esa ruina decorada va a criar a un niño amado. Esté donde esté. Todos se quedaron en silencio. Carmen me miró. No con esperanza. No con nostalgia. Sino con algo que por fin reconocí como respeto. Entonces eso es todo, dijo Ernesto. Tú harás tu parte. Ella la suya. Pero no esperes que te veamos como algo más que un visitante. Asentí. Ya no necesitaba su aprobación. Ni sus bendiciones. Salimos sin abrazos. Sin reconciliaciones. Pero también sin culpas. Carmen y yo caminamos juntos hasta el auto.
Gracias, susurró. No me agradezcas. Solo cumple tu parte. Yo cumpliré la mía. Mientras conducía de regreso, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. No porque todo estuviera bien, sino porque, por primera vez, lo que estaba mal, ya no me controlaba. La llamada llegó un lunes a las 4:12 de la madrugada. Dormía profundamente, pero apenas sentí la vibración del celular sobre la mesa de noche, supe que algo había cambiado. Ya vienen las contracciones. Estoy en el hospital. Sala 3 del Centro Vida Materna. Ese fue el mensaje. No había nombre, ni firma. No hacía falta. Salté de la cama, tomé las llaves y salí. El mundo aún estaba oscuro, las calles vacías, y el aire tenía ese silencio que solo existe en las madrugadas importantes. No pensé en lo que iba a decir. No pensé en si debía estar o no. Solo sabía una cosa, iba a llegar. Cuando entré al hospital, la enfermera me miró con comprensión. ¿Padre del bebé? Sí, dije con firmeza. Me condujo por pasillos largos, blancos, fríos. Y entonces la vi. Carmen estaba en una camilla, con una bata hospitalaria, el rostro pálido y el cabello empapado de sudor. Laura estaba a su lado, sujetándole la mano. Me miró apenas entrar. Gracias por venir, dijo con la voz quebrada. No respondí. Me acerqué y le tomé la otra mano. No había rencor en ese gesto. Solo humanidad. Solo verdad. El trabajo de parto duró más de 4 horas. No fue fácil. Carmen gritó, lloró, apretó mis dedos hasta que crujieron. Y yo estuve ahí. No como esposo. No como su pasado. Estuve como lo que decidí ser, un padre. Y entonces, a las 8:41 de la mañana, el llanto más puro que he escuchado rompió el aire de la sala. Es un niño, dijo la doctora. Fuerte y sano. Carmen estalló en lágrimas. Yo también. Me temblaban las piernas. Sentí que se me partía algo por dentro, pero no de dolor, sino de algo más profundo. Algo que no sabía que aún podía sentir. Me acercaron al bebé envuelto en mantas azules. Tenía los ojos cerrados, las manos diminutas, la vida entera por delante. ¿Quieres cargarlo?, preguntó la enfermera. Lo tomé con cuidado, como si fuera de cristal. Y entonces, al sentir su calor contra mi pecho, supe que todo había valido la pena. Todo el dolor, toda la rabia, toda la soledad, todo me había traído hasta ese instante. Carmen me miró con lágrimas sinceras. ¿Cómo lo vas a llamar?, preguntó con voz débil. La pregunta me tomó por sorpresa. Habíamos hablado de algunos nombres, pero ninguno definitivo. Lo miré, lo observé, y lo supe. Se va a llamar Elías, dije. Porque significa el Señor es mi Dios. Porque, a pesar de todo, nunca estuve solo. Carmen asintió, cerrando los ojos. Elías, nuestro hijo, nuestro nuevo principio. Durante los primeros días, estuve más presente que nunca. Cambié pañales, preparé biberones, aprendí a mecerlo sin hacer ruido. Lo acompañé a cada cita médica. No dormía más de 3 horas por noche, pero no me quejaba. Era el precio justo por la bendición que había recibido. Poco a poco, el resto del mundo dejó de importar. Los comentarios de la familia, los juicios, las miradas, todo se volvió un murmullo lejano. Solo existíamos él y yo. Y cada vez que me miraba con esos ojos recién llegados al mundo, sentía que era digno de empezar de nuevo. Carmen y yo no volvimos. No hubo reconciliación. Pero hubo algo más fuerte que eso, respeto. Compartíamos responsabilidades, decisiones, horarios. Nunca más nos gritamos. Nunca más nos traicionamos. Porque ahora sabíamos que todo lo que hacíamos, él lo absorbería. Elías nos cambió sin siquiera hablar. Con su existencia, nos enseñó que el amor no siempre significa estar juntos. A veces, amar bien es poner distancia donde hubo daño, y cercanía donde hay inocencia. Cuando cumplió 3 meses, me senté a escribirle una carta. No porque fuera a entenderla ahora, sino porque sabía que algún día la leería. Y esto fue lo que escribí. Hijo, no creciste en la familia perfecta. No tuviste padres que se amaran como en las películas. Pero tuviste 2 personas que, a su manera, aprendieron a amarte desde el dolor. Tu madre y yo cometimos errores. Muchos. Pero tú no eres uno de ellos. Tú eres el milagro que nació en medio de una tormenta. La luz que nos recordó que aún hay razones para ser mejores. El día que escuché tu corazón por primera vez fue también el día en que encontré el mío. Tal vez nunca vivas bajo el mismo techo con los 2. Pero vivirás en el corazón de ambos. Y eso, hijo, también es amor. Cerré la carta con lágrimas en los ojos. La guardé en una caja junto a la primera ecografía y una foto del día en que nació. No sé cuándo se la daré. Quizá cuando tenga edad para entender.
Quizá cuando dude. Quizá cuando necesite saber que fue amado desde antes de nacer. Hoy, mientras lo cargo en mis brazos, lo veo dormir. Su respiración es tranquila. Su mano pequeña se aferra a mi dedo. Y entiendo, al fin, lo más importante, no necesitaba una historia perfecta. Solo necesitaba estar. Y esta vez, no me fui.